Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con Alejandro Peña Esclusa. Es un querido amigo, es una persona que yo admiro y quiero mucho, pero no quiero ponerme a personalizar esto. Quiero contar que es uno de los hombres más valientes del continente, alguien que vio este espanto que estamos viviendo mucho antes, no sé, 3 décadas antes, que le puso el cuerpo, no solo hizo la batalla cultural desde las palabras, que es un gran escritor, sino que además le puso el cuerpo y padeció en carne propia el régimen de Chávez. Es un perseguido político, es un luchador, y entiende, creo que mejor que nadie, porque cuando se decía que eran teorías conspirativas, cuando se decía que no pasaba, él vio a lo lejos lo que era el Foro de San Pablo, así que creo que sos la persona que mejor entiende, Alejandro, de qué hablamos cuando hablamos de batalla cultural y cuando hablamos de Foro de San Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ti, querida Karina. Al contrario, muy contento y muy agradecido de estar en este programa. Bueno, a ver, Alejandro, yo tengo acá este libro, ahora vamos a contar, hay en Faro una reseña de este libro es fundamental, lo tengo por supuesto dedicado. Este, ahora vamos a contar, acá hiciste un compendio de lo que vos viste durante mucho tiempo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Si viene un extraterrestre y te dice, no sabe qué es el Foro de San Pablo. El Foro de Sao Paulo ha sido una respuesta de los marxistas a la caída del muro de Berlín y posteriormente la desintegración de la Unión Soviética. Por eso el muro de Berlín cae en el 89, finales del 89, y el Foro de Sao Paulo se crea en julio del año 1990. ¿Qué ocurre? Por iniciativa de Fidel Castro y con el apoyo de Lula, se convoca a todos los movimientos socialistas, marxistas, comunistas de la región, se reúnen con el apoyo del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, en un hotel, los días 3 y 4 de julio de ese año 90, y deciden conformar una internacional, una estructura de apoyo mutuo que de alguna manera sustituyese el respaldo que antes le daba la Unión Soviética a estos movimientos. Y bueno, al principio fue una organización prácticamente de supervivencia, pero luego fue creciendo, tuvo un punto muy importante, un cambio muy importante cuando gana Chávez. Las elecciones de 1998, o sea, casi 10 años después de su creación, y con los petrodólares de Venezuela, el Foro de Sao Paulo fue creciendo, fue creando estructuras, diferentes bloques, hasta que alcanzó a tener en el año 2009 14 presidentes simultáneamente. Luego el Foro de Sao Paulo retrocedió un poco. Entendamos que salió de la nada. Lula no era presidente, Chávez no era presidente. Así es. Eh, y es increíble cómo se organizaron, cómo perseveraron, cómo se, cómo se infiltraron, ¿no? Cómo lograron esa estructura que después fue millonaria, porque no nos olvidemos que después, con Chávez y con Lula, se hicieron, pero de millones y millones y millones. Bueno, ellos tuvieron, digamos, dos ventajas. La primera es que ellos funcionan internacionalmente, mientras que las derechas en nuestra región no están articuladas y muchas veces están enfrentadas, Karina. Claro. Y por otra parte, tenían la ventaja de que estaban dando la batalla cultural, la guerra cultural, mientras que las derechas ni siquiera se daban cuenta que esa forma de lucha existía. Finalmente, digamos, llamémoslo la ventaja, pero podríamos llamarlo más bien una competencia desleal o una trampa o un fraude, que es el uso de recursos provenientes del
crimen organizado para financiarse, porque ellos no tienen ni escrúpulos ni principios, sino que aprovechan el lema de el fin justifica los medios. Entonces, con esos tres elementos, articulación internacional, batalla cultural y financiamiento ilegal, por supuesto, lograron avanzar rápidamente en la región. Vos me estábamos diciendo, llegan en un momento a tener 14 presidentes, hay un momentito de que va un poquito para atrás, pero si miramos actualmente el mapa, finalmente han logrado mucho, mucho más creo que de lo que ellos esperaban. ¿Cómo describirías? Bueno, Sí, dale, dale, dale. ellos retrocedieron a tener, Karina, 4 presidentes, después de tener 14. Y empezaron otra vez a avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué esto ocurrió? Bueno, en buena medida porque los gobiernos, yo les digo sectores democráticos, pero porque considero que los del Foro de Sao Paulo son totalitarios, aunque unos sean más light que otros. Pero bueno, las derechas de nuestro continente, uno, no dieron respuesta a los problemas más acuciantes de nuestros pueblos. Y entonces eso fue aprovechado por el Foro de Sao Paulo para hacer campaña en contra. Y dos, muy importante, quizás lo más importante, no dieron la guerra cultural, no respondieron a los aspectos culturales del Foro de Sao Paulo y por el contrario, muchos gobiernos de derecha, por ejemplo en Argentina, adoptaron todas las ideologías provenientes de la guerra cultural marxista, incluyendo la ideología de género, se convirtieron incluso algunos de estos gobiernos en mejores promotores, más intensos que los propios del Foro de Sao Paulo. No entendieron esa parte de la batalla. Entonces ahora están recuperando espacio, probablemente tengan su punto máximo en las elecciones brasileñas si es que llega a ganar Lula, pero las últimas elecciones las han ganado en Chile con Boric, en Perú con Pedro Castillo, en Honduras con Xiomara Castro, en Colombia con Gustavo Petro, pero ellos van a retroceder, van a tratar de no hacerlo, pero van a retroceder y yo creo que este domingo el Foro de Sao Paulo va a sufrir un gran golpe, una gran derrota en el plebiscito que van a votar los chilenos para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. Y después de que sean derrotados allí, vendrán otras derrotas. Yo creo, Karina, que en tu país es muy difícil que el kirchnerismo gane a finales del año que viene en las presidenciales. Creo que la situación de Pedro Castillo es bastante frágil y vendrá otro retroceso del Foro de Sao Paulo. Pero mientras no tengamos claro que los sectores democráticos tienen que entender qué es la batalla cultural y cómo darla, bueno, entonces eso va a ser un eterno péndulo, ¿verdad? Que va para allá y para acá. Esperemos que cuando la situación cambie, la próxima vez podamos consolidar un modelo democrático definitivo de progreso y con los valores adecuados en toda Iberoamérica. ¿Cómo distinguirías los puntos de la batalla cultural de la que tanto hablas? ¿Cuáles son los factores en común que vos descubriste o entendiste? Mira, si lo queremos decir en muy pocas palabras, Karina, es una batalla contra la civilización cristiana, contra la cultura cristiana e incluso contra la religión. ¿Por qué digo quiero que aclarar porque cuando uno dice esas cosas parece que fuera una cosa, una cuestión de orden religioso. Estamos hablando de una cuestión cultural, no es que Alejandro deja fuera, está hablando de valores, de los valores que hacen a Occidente libre, de respeto, de tolerancia, de no discriminación, de igualdad ante la ley, ¿no? Creo que se ve muy bien en tu libro la defensa de esos valores. Bueno, aquí habría que decir dos cosas. El que introduce el término cristianismo no somos nosotros, no soy yo, es el propio Gramsci. Es Gramsci quien se da cuenta que para que el comunismo y el marxismo puedan triunfar es necesario acabar con la cultura cristiana. Y luego los que implementan las ideas de Gramsci, todos los de la escuela de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Horkheimer,
todos ellos insisten que hay que derrotar la cultura cristiana. Y tú lo has dicho bien, la cultura cristiana es una cultura, porque hasta los ateos, cuando tú le dices, bueno, ¿en qué año estamos? Te dice, bueno, en el año 2022, pero 2022 ¿a partir de qué? Bueno, a partir de Cristo. Ah, bueno, entonces estamos en la civilización cristiana independientemente de las creencias que tenga la gente. Nuestra civilización occidental está marcada por un judeocristianismo. Nuestra cultura, digamos, uno dice, bueno, qué lindo las obras de Miguel Ángel, bueno, la piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la Virgen cargando a Cristo. Qué bella Florencia, vamos a la catedral y la cúpula que hizo Brunelleschi. Bueno, qué maravilla, pero es una catedral católica. Y tú ves las obras de Cervantes o de Shakespeare, siempre hacen referencia a la cultura cristiana, porque la cultura es, como dijiste muy bien tú, un conjunto de valores, de principios, de forma de pensar, ¿verdad? Una filosofía que es la que ha dominado Occidente y que ha impedido que el comunismo triunfe, porque hasta hace pocas décadas el comunismo estaba impedido de triunfar porque tiene una barrera. Cuando tú tienes una visión del hombre trascendente, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que el objetivo de la vida es ser útil, hacer el bien, que hay un más allá después de la muerte. Cuando tú piensas de esa manera, es todo lo contrario a la visión materialista atea del marxismo. Entonces Gramsci, cuando fracasaron los experimentos comunistas en Rusia, yo no digo cuando cayó el muro de Berlín, no, digo que ya en 1917 había fracasado. ¿En qué sentido? En que en lugar del pueblo recibir la revolución rusa con alegría, combatió contra ella y el régimen ruso tuvo que asesinar a miles de personas que estaban en desacuerdo con la eliminación de su propiedad privada, ¿verdad? El experimento ruso fracasó. En Rusia fracasó en la Primera Guerra Mundial. De esto da cuenta Gramsci en su obra y dice, primero hay que modificar el pensamiento occidental para que el comunismo pueda triunfar. Entonces, en lo que hago en mi libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, es que enumero en 20 capítulos cuáles son las diferentes manifestaciones de esta maniobra cultural que incluyen el indigenismo, el ecologismo radical, la teología de la liberación, el relativismo, concepciones equivocadas sobre el crecimiento poblacional humano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace mi libro es explicar cuáles son las diferentes vertientes de esta guerra cultural marxista. Y al final propone una antítesis, un antídoto, pues. Entonces, yo creo que es un aporte muy interesante de una persona que más bien da un testimonio, porque mi punto de vista, yo no soy un profesor universitario, yo no me calificaría a mí mismo como un académico, yo, como bien tú dijiste, soy un luchador, pero al estar observando el comportamiento de esta organización durante 27 años, bueno, he visto cómo actúan y he aprendido de esa forma de actuar. Y he visto también que los gobiernos de centro y de centro derecha no tienen o no han desarrollado las herramientas para defenderse frente a la guerra cultural marxista. Es que no solo no han desarrollado, sino que en muchísimos casos, te diría, mirá, si agarro tu índice, casi en todos, han comprado esta ideología, han comprado. Si nosotros pensamos en lo que tiene que ver con, bueno, teología de liberación, ni hablemos, el indigenismo está presente, creo que le enseñan a los chicos desde chiquititos, ir contra su cultura, la victimización, todo lo que hay alrededor de la idea de la originariedad y de grupos oprimidos y demás, eso está en la escuela. Ni siquiera te diría ya en la universidad, eso está en todos lados, eso es un adoctrinamiento permanente. El tema del ecologismo, ni hablemos, el relativismo, la ideología de género. Hay algo que decís muy interesante sobre cómo los miembros del Foro de San Pablo ven o sienten, o no sé, deifican la idea de la tierra, ¿no? Esto que hacen con el ecologismo, de
que la condición humana es ofensora del planeta y por eso debe retroceder y debe sentirse culpable. ¿Cómo te parece que eso ha permeado en el texto de la nueva constitución que tienen que aprobar o rechazar los chilenos? Bueno, está muy claro desde el primer enunciado. Yo decía en una ponencia que hice en Chile, referente a la edición chilena de este mismo libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, que tiene una portada diferente, está impresa, porque de este libro hay dos impresiones, dos ediciones en Colombia, una en Chile, luego hay unas que se pueden pedir impresas o por vía electrónica en Kindle, en Amazon, tanto en español como en inglés, como en portugués y próximamente en italiano. Yo Vamos a dejar en decía, la caja para que el que quiera, vamos a dejar en la caja todos los datos, así el que quiere comprar el libro, que es súper recomendado, lo puede hacer. con mucho gusto. Entonces te decía que no hace falta leer toda la Constitución. Tú decías en una entrevista que hiciste recientemente que tenía más de 400 artículos, entre artículos y disposiciones, etcétera. Exacto. Pero no es necesario leerlo todo. Lees solamente la introducción, el principio, y vas a ver que tiene tres elementos fundamentales. Uno, ese ecologismo radical del cual vamos a hablar para responder a tu pregunta. Dos, la fragmentación o la disolución de la nación, ya no una sola nación, sino en múltiples naciones de pueblos indígenas. Y tercero, el ataque a la familia y a la vida, porque este texto constitucional consagra constitucionalmente el aborto, la eutanasia, la ideología de género y concibe pues a la familia no como papá, mamá con vínculos consanguíneos, sino cualquier asociación entre personas es respetado, considerado como familia y defendido en esta constitución. Repito, es contra la humanidad porque es ecologista, es contra la nación porque es plurinacional Plurinacional. y es contra la vida y contra la familia y por tanto contra la fe católica, cristiana o judeocristiana o incluso las religiones monoteístas todas. Entonces, ¿cuál es el esquema? ¿Por qué el ecologismo? Bueno, porque al deificar a la madre tierra, al darle un valor que no tiene, entonces con eso se disminuye al ser humano y su importancia. Yo decía en esa ponencia que hice para los chilenos que la concepción del hombre y su relación con la naturaleza está muy claramente establecido en el Génesis. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso está claro. ¿Qué significa eso? Tiene memoria, tiene voluntad, tiene libre albedrío, tiene creatividad, tiene un alma inmortal, cosa que no tienen los demás seres y mucho menos la Tierra como tal, el planeta. No tiene conciencia, no tienen memoria, no tienen voluntad, no tienen creatividad. Por decirlo así, una hormiga de hace 500 años, de hace 200.000 años, vive igual que una hormiga de hoy, mientras que los seres humanos transmiten el conocimiento de una generación a otra y cambian en su manera de vestirse, de transportarse, de los idiomas que manejan, el arte que manejan. La humanidad va creciendo y debería crecer también moralmente, aunque siempre no es así, porque el libre albedrío permite que el ser humano escoja entre el bien y el mal. Entonces, el hombre es superior a la naturaleza y tiene a cargo el cuidado de la naturaleza. También está en el Génesis. Cuando Dios le habla al hombre, le dice, creced, multiplicaos y dominad la tierra, los seres que viven allí, las aves, los mamíferos, los peces. Le da al hombre el dominio, el señorío y la custodia sobre la naturaleza. Yo decía a los chilenos que esto no significa que los seres humanos tenemos derecho de abusar de la naturaleza, destruirla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos la custodia y tenemos una superioridad. ¿Qué hace la Constitución chilena? Dice, no, mira,
La tierra es superior a la humanidad, es una deidad, y por lo tanto el hombre es el último que llegó a la creación, o a este planeta, porque llegó de último. Es uno más, junto con las vacas, los caballos, los peces, las aves y las piedras y los árboles, uno más. Por lo tanto, esa concepción, digamos, minimalista del hombre, que le quita su trascendencia, su espiritualidad, su alma, permite una serie de cosas, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el aborto es permitido porque el hombre es poca cosa. La eutanasia también. Y el control del Estado sobre el hombre también es permitido. Porque en última instancia, Karina, el objetivo de esta constitución es crear un Estado totalitario, donde los que gobiernan permanezcan allí con el tiempo, se perpetúen en el poder y tengan herramientas para hacer de los ciudadanos una especie de súbditos y peor aún esclavos, como ocurre en mi país, Venezuela. Ese es el verdadero objetivo de esta Hay constitución. algunas cosas de esta constitución que son, de esta constitución, ojalá nunca llegue a ser una constitución de este proyecto, que, que posiblemente vos las hayas visto hace mucho tiempo. Una de ellas tiene que ver con la incomodidad que sienten estos sectores sociales frente a la división de poderes, ¿no? Entonces, hay como a ver, una pulsión, una tendencia a subsumir la ley y el ejercicio de la ley debajo de los poderes ejecutivos, ¿no? Es algo que se ve permanentemente, molesta y lo podemos ver en todos los regímenes que adhieren al Foro de San Pablo. Molesta la división republicana de poderes y tienden hacia un asambleísmo permanente. Entonces, no se termina de cerrar. Esto es la democracia, si querés, directa, ¿no? Es algo que, ¿en qué sentido te parece que los beneficia y cómo lo venís viendo vos? Ahora lo tenemos con el proyecto constitucional chileno, pero lo venís viendo hace 30 años, casi 30 años. Los del Foro de Sao Paulo, Karina, son en última instancia tiranos, son tiranos. Y todo aquello que les impide ejercer su tiranía, ellos lo van apartando, lo van demoliendo. Entonces, el sistema de justicia o el poder legislativo para ellos es incómodo porque los controla y les resta poder y por lo tanto hay que debilitarlo, en todo caso destruirlo, sustituirlo con asambleas constituyentes que van sustituyendo al poder legislativo. Por ejemplo, en el caso de la constitución, proyecto de constitución de Chile, dividiendo la justicia en partes y dando diferentes modelos de justicia dependiendo de la zona indígena en donde se aplique. Todo eso es contra la unidad del Estado en tres poderes, para que reine y permanezca en el poder el Ejecutivo. Pero esa división, uno dice, bueno, si es un Estado socialista, porque a ellos les gusta dividir, cuando en realidad el socialismo lo que busca es integrar, tener un solo régimen totalitario. Centralizado. No, sí, es centralizado el poder del Ejecutivo. Todo lo demás lo destruyen. Y te digo algo más, cuando ellos se rasgan la vestidura y dicen que ellos luchan por los minoritarios, por las minorías, ¿verdad? Sean la gente del lobby LBTG, o sean los negros, o sean los indígenas, los que ellos llaman, los que ellos han fundado como nuevas categorías de oprimidos, en vista de que la categoría rico-pobre, o llamémoslo de otra manera, capitalista proletario, eso fracasó y que el desarrollo del capitalismo, al contrario, logró una armonía de intereses entre empresarios y empleados, donde ambos trabajaban juntos y lograban mejores condiciones. Cuando eso fracasó, sobre todo en los años 60, en los años 70, entonces crearon estas nuevas categorías de opresores y oprimidos. Pero vuelvo a insistir en el punto. A ellos no les interesa para nada los oprimidos. Ellos ¿No? crean estas categorías para que haya un permanente conflicto. Conflicto dentro del legislativo, conflicto dentro del poder judicial,
conflictos dentro de la sociedad, que todos estén chocando los unos con los otros. Si es posible dividir al país en pedazos, como ocurre en mi país, en el caso de Chile se haría con el plurinacionalismo, como pretenden hacer en Bolivia la gente de Evo Morales o Es en que el Perú. concepto es el mismo, el concepto es el mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dividen, destruyen, no quieren una sociedad fuerte, no quieren instituciones fuertes. Lo único fuerte es el Ejecutivo. Estos son modelos para permanecer en el poder y tiranizar las sociedades. Digo algo más, como también se lo dije a los chilenos. Uno dice, bueno, pero entonces son unos tiranos nacionalistas. No, señor. No les importa destruir su país y entregárselo por piezas a China, a Irán, a Rusia. Eso no les A importa. Cuba como hicieron con tu país. A Cuba, al narcotráfico, lo único que les interesa es permanecer en el poder. Y no solo para satisfacerse ellos mismos, sino para satisfacer a la logia, porque ni Cristina Kirchner, ni Gabriel Boric, ni Nicolás Maduro, ni Daniel Ortega, ni Gustavo Petro son autónomos. Ellos siguen instrucciones de una logia y ese proyecto de constitución chileno no es el resultado de un esfuerzo nacional, fue diseñado desde afuera, que hubo tontos útiles y marionetas que trabajaron en ella, sí, pero este no es un proyecto que beneficie a los chilenos. Destruye a Chile, destruye a la sociedad, atenta contra la familia, atenta contra la vida y contra todas las tradiciones de ese gran pueblo que es el pueblo chileno. Entonces es una gran trampa. Yo estoy muy contento de que muy seguramente este domingo va a ser derrotado. Hay que analizar el porqué y hay que ver qué es lo que pretende hacer la campaña del apruebo al día después y Claro, qué porque, deberían hacer los chilenos. a ver, quiero preguntarte una cosa más respecto de la plurinacionalidad y después sí, preguntarte qué pasa el día siguiente. Porque si hay algo que sabemos, porque tenemos la experiencia, es que esta gente no descansa, no se da por vencida, vuelve, intenta, se pone piel de cordero, disimula y regresa. Esto no para nunca, que es una de las cosas que me parece que tiene que ver mucho con nuestras clases políticas. Ya yo no les diría ni siquiera derechas ni liberales, pero por lo menos los que no son demócratas, ¿no? Pero nosotros hemos tenido una serie bien dijiste, cuando hay un retroceso, hay una serie de gobiernos. La ideología o la visión que tengan de la cultura o de la economía puede ser diversa y podemos estar o no de acuerdo, pero eran demócratas. A lo que nos estamos enfrentando es a la ruptura total de la democracia, por lo menos de la democracia como la conocemos, con respeto a la división de poderes, con libertad de expresión, con igualdad ante la ley. Después, esta gente le puede decir democrático a cualquier cosa. La plurinacionalidad hace una serie de cuestiones bien interesantes. Una de ellas se refieren a poner en igualdad de, de categoría a todas las reglamentaciones y las legislaciones de los mini estados, de las mini naciones que conformarían un estado. Esto ya sería una locura absoluta, digamos, en los términos prácticos. Primero no sabemos cuántas son esas naciones de las plurinaciones, porque aparte son infinitas, pueden seguir apareciendo. Segundo, no sabemos cuáles son los límites. Y tampoco sabemos en el nivel en que cada una de esas naciones pueda tener su propia reglamentación y su propia aplicación de esa ley, ¿qué pasaría si alguna de ellas entra en conflicto o entra en conflicto con el Estado chileno? Que a esa altura ya no sé qué sería, ¿no? Cómo funcionaría. Digo, en principio, lo que vos estabas diciendo, una manera de promover la división. Ahora, también una manera de asegurarte un conflicto eterno. ¿Cómo se delimitan los límites de estas naciones? ¿Quién es el juez que más vale? ¿Cómo van a juzgar al miembro de una nación respecto de otra? Después tenés las categorías de personas, porque tenés todas las disidencias sexuales, todas las disidencias étnicas, todas las divisiones de género. ¿Cómo viste eso vos antes? Para que los chilenos entiendan, porque vos
has recorrido y conoces y estudiaste el resto de América Latina, cuando esas cosas, con estos nombres o con otros, se aplicaron. Bueno, los mismos expertos, entre comillas expertos del indigenismo dentro del Foro de Sao Paulo dan la respuesta, al menos a una parte de esto. Gente como Álvaro García Linera, el que fue vicepresidente de Evo Morales, es uno de los teóricos indigenistas. Entonces, ellos quieren con esto cambiar del eurocentrismo que nos caracteriza. Este es un dato muy importante. Nosotros en esta entrevista estamos hablando español. Tenemos diferentes orígenes de sangre en nuestro cuerpo, pero nuestra cultura es hispánica. Hablamos español, tú vas a las plazas de las principales capitales de Iberoamérica, incluyendo en Buenos Aires, y vas a encontrar un cabildo, vas a encontrar una catedral católica, vas a encontrar una, digamos, Sí, una un sede de museo, gobierno, museo. todo el modelo hispánico. Nosotros somos, quiera sea o no, somos hispánicos. Entonces, ¿qué pasa? Al ser hispánicos, nosotros estamos en contacto con la civilización judeocristiana occidental. Nosotros en español podemos leer a Shakespeare, podemos estudiar ingeniería aeronáutica, podemos leer no solamente a Cervantes, sino podemos acceder a la cultura universal que está toda ella traducida a los 5, 6, 7 grandes idiomas, al francés, al italiano, al portugués, al inglés, al alemán, ¿verdad? Pero cuando te apartan del eurocentrismo, palabras de un Álvaro García Linera, para ir al etnocentrismo, entonces quieren eh, llevarnos, retrotraernos a una etapa prehistórica para poder dominar a esas personas que no tienen acceso a la cultura universal. Porque dime tú, ¿cómo leer a Cervantes en guaraní o en quechua o en el idioma pemón? O sea, ¿cómo accedes No, tú? más, ¿Cómo es? además lo que tenés es que esto es infinito, no es que determinás, es lo que vaya surgiendo, lo dejan abierto, no, no está esto claro, porque la idea es que el conflicto continúe, que nunca se acabe. Claro, pero entonces aquí hay un objetivo de apartarnos de la civilización judeocristiana occidental, verbicracia Antonio Gramsci. Eso es lo que buscan. Y por otro lado, dividir a la nación en pedazos, en grupos atrasados para poderla dominar. Porque mira, como yo te dije antes, yo no hablo en mi condición de académico, sino yo doy testimonio de lo que yo he visto. Yo soy venezolano y yo escuché y vi todo lo que dijo Chávez, como ahora dice Boric, de los indígenas, que hay que defenderlos, que hay que proteger. Era todo mentira. Mira, los indígenas del sur de Venezuela son la gente más empobrecida, más perseguida, le han quitado sus tierras, nunca habían sido tan abandonados como ahora. Los gobiernos anteriores los cuidaron mucho más que el gobierno de Chávez y luego de Maduro. Es toda mentira. Entonces, al fijar estas nacionalidades y estos diferentes sistemas de justicia, ellos saben bien que ninguno de estos grupos étnicos tiene el poder, no tienen ni el tamaño poblacional, ni tienen las condiciones, no tienen el conocimiento, no tienen la organización, no tienen la estructura para enfrentarse al Estado, como tampoco esas asambleas populares. Ellos le dan supuesto poder al pueblo y dicen que es una democracia participativa para Exacto. engañar. Realmente no tienen ningún poder. Ellos utilizan eso para quitarle la representatividad que sí tienen las verdaderas instituciones, el sistema de justicia, el poder legislativo. O sea, el objetivo no es darle poder a los grupos minoritarios, sino quitárselos a las instituciones. Ya ellos después se manejan con los grupos minoritarios como, bueno, con dinero. Van a cualquier lugar de estos pueblos indígenas y le dicen, mira, aquí hay 1 millón de lo que sea. El que siga mis lineamientos va a tener dinero, va a tener poder, va a tener casa. Compran, sobornan, amenazan, porque para ellos es muy fácil lidiar con los grupos minoritarios. En otras palabras, ellos usan el discurso de los grupos minoritarios
para justificar su proyecto tiránico, pero no les interesa para nada. Al final los manipulan, los utilizan y los destruyen. Ese es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Eso es lo que yo he vivido, pero además lo han hecho en otras partes. Es puro discurso. Entonces, yo creo que los chilenos que nos escuchen, faltando ya poco tiempo para este plebiscito, que prácticamente el rechazo va a ganar, pero estos elementos extra que nosotros podemos brindarles desde esta entrevista les sirva para salir masivamente a defender su país, sus tradiciones y rechazar este proyecto constitucional. Bueno, precisamente eso es lo que te decía respecto de, ok, este proyecto constitucional fue, te diría, desmadrado, extremo. Si tuviéramos que explicar la ventana de Overton, la podríamos explicar perfectamente con este texto, con los personajes que redactaron, con los artículos, con todos los agregados, que además hay que recordar que lo que quedó, invito siempre a la gente a leerlo porque lo que nosotros podamos describir no es ni el 10% de las barbaridades que hay puestas ahí, contradictorias entre ellas, sin sentido, sin ninguna noción de la ley ni del Estado. Pero bueno, lo que quedó es lo bueno. Digamos, tenemos que explicar que hay un descarte aún peor de lo que estaba pasando. Entonces, es tan radical, tan abrumador, no sé qué decirte, tan sádico este proyecto, que obviamente despertó la atención incluso de aquellos chilenos que por apatía, porque no confiaban en el sistema, porque no les gustaba la representación política que estaban teniendo, en algún momento se dejaron avasallar y dejaron que avance este plebiscito, que avance todas estas comisiones que escribieron estas barbaridades. Entonces, ok, este proyecto es horrible y este proyecto creemos, si le damos, si le prestamos atención a los sondeos y demás, va a ser rechazado. Ahora hay un día después, con todos los intereses de quienes están por el apruebo, del Foro de San Pablo, de los intereses económicos, y vos sabés muy bien que acá sí hay una coordinación de distintos negocios no transparentes en nuestro continente, porque así se han financiado, y lo explicaste muy bien al principio de esta nota. Todo eso no van a decir, bueno, perdemos, listo, nos vamos a casa. Esto va a seguir. Lo harán de alguna manera un poco más moderada, pero sabemos que no descansan. ¿Qué le decís vos a los chilenos y en realidad a todo el continente respecto de lo que pase después de este plebiscito? Bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad de tu pregunta para dirigirme a los chilenos que nos están viendo y decirles dos o tres cosas, ¿no? Lo primero es que la derrota que va a sufrir el apruebo este domingo no es una derrota solamente dentro de Chile. Es la primera gran derrota del Foro de Sao Paulo en los últimos 2 años. Es decir, esto tiene repercusiones continentales, porque el Foro de Sao Paulo no ve a Chile como una nación independiente, sino como parte de su proyecto regional. Ellos no les interesa Chile ni la consideran una nación. Entonces, que esta nación se rebele contra los planes del Foro de Sao Paulo, porque vuelvo a decir, Gabriel Boric no es autónomo, sino que gobierna el Foro de Sao Paulo, una élite, una logia de la cual Boric forma parte, pero no es él el que decide. Entonces, esto es un éxito de toda la democracia iberoamericana y occidental, para que entiendan el impacto de lo que va a suceder este domingo. Lo segundo, muy importante, es que esta es una gran oportunidad para los chilenos. En este sentido, si me tienes un poquito de paciencia, Karina, voy a explicar algo que también está ocurriendo a lo interno de las fuerzas que apoyan el apruebo. Boric ganó las elecciones producto de una extorsión, de un chantaje después de esas manifestaciones vandálicas
en Chile, un gobierno aterrorizado que tuvo Un golpe de que, Estado, para mí fue un golpe de Estado. exactamente, un golpe de Estado. Pero bueno, esa propaganda de guerra cultural, del cambio, el cambio, el cambio, se unieron las supuestas fuerzas del cambio, incluyendo sectores de la democracia cristiana. Una vez que Boric asume la presidencia, asume también su rol protagónico y totalitario. Él llegó con el apoyo de varios sectores, pero dijo, no, ahora mando yo, o mejor dicho, ahora manda el Foro de Sao Paulo a través de mí, y no tengo en cuenta a todos aquellos que me apoyaron. Y en este proyecto constitucional, él desechó a sectores que lo habían apoyado, como por ejemplo la democracia cristiana. La democracia cristiana o los sectores cristianos están divididos. Recientemente hubo una manifestación de unas hermanitas en contra de un sacerdote que se expresó a favor del apruebo y estas hermanitas dijeron no, no puede ser porque esto tiene los defectos y los errores que mencionamos anteriormente. O sea, hay un sector totalmente fracturado porque a Boric no le importó ir contra la vida, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, en contra de la familia, a favor de la ideología de género. Hubo sectores que hicieron campaña para que él llegara presidente, que dijeron, mira, me lo estás poniendo muy difícil, esto nosotros no lo podemos apoyar. Entonces, hay una fractura dentro de la coalición que apoyó a Boric. Esto demuestra que hay un talante totalitario, ¿verdad?, en el gobierno. Ahora bien, él va a salir derrotado y va a querer continuar, ya lo dijo. Vamos a convocar a otro proceso constituyente, a elegir a nuevos constituyentistas. Él no puede hacer eso. El acuerdo para la paz y la nueva constitución, el acuerdo social que se firmó por las principales fuerzas políticas en el año 2019 como producto del chantaje después de las manifestaciones vandálicas, fue muy claro. Si se aprueba el nuevo texto constitucional, su vigencia comienza de una vez. Pero si se rechaza, se mantendrá vigente la anterior constitución. Eso es lo que debe pasar este domingo, punto. Los chilenos rechazaron eso y se acabó. Entonces, Boric pretende, y todo el comando de campaña del apruebo, pretende desconocer la voluntad popular y seguir llevando a cabo este proceso constituyente con otro enfoque hasta que tarde o temprano se lo aprueben. Eso es ilegal, eso es anticonstitucional y eso también, para usar tus palabras, Karina, eso también es un golpe de Estado. Es lo mismo que hizo Chávez cuando no le aprobaron la reelección indefinida. Él insistió e insistió hasta que lo logró. Digo que es una gran oportunidad porque los chilenos se tienen que unir y decir ya basta. Ganó el rechazo y de ahora en adelante el gobierno tiene que dedicarse a los temas que verdaderamente le importan a los chilenos. La educación, la salud, la vivienda, no la ideología de género, no el aborto, no la eutanasia, no el ecologismo, no el multinacionalismo. Esos no son los problemas que preocupan a los chilenos. Hay que respetar la voluntad popular, dedicarse a mejorar las condiciones de Chile que bajo Boric se han desmejorado bastante y olvidarse de cualquier proyecto de constitución. Y si eso no lo hace así, el gobierno de Boric, hay que pedir su renuncia. Hay que decir, usted no puede continuar porque usted no está escuchando la voluntad popular. El objetivo final de la democracia o los sectores democráticos en Chile tiene que ser que garantizar que Boric no permanezca en el poder como lo han hecho Maduro, como lo ha hecho Ortega, como lo han hecho los cubanos, es decir, garantizar que la democracia chilena continúe su trayectoria hasta que en una próxima elección presidencial gane otro que no va a ser de izquierda, ni del Partido Socialista, ni del Partido Comunista, porque el mal gobierno de Boric va a espantar a los chilenos. Entonces, esto es una oportunidad para defender la democracia y no se puede permitir que ni el gobierno chileno ni el comando de campaña de la apruebo intente insistir con otras alternativas, con subterfugios, para que esto continúe, ¿sí? Para que este proceso constitucional, constituyente, siga su marcha. Se tiene que acabar este domingo y punto.
y otros temas tienen que abordarse. Ese es un mensaje que lo doy con, tú te habrás dado cuenta, Karina, con cierta emoción, con cierta fuerza, con cierta autoridad. Digo, bueno, pero ¿cómo que un venezolano le habla así a los chilenos con esa pasión? ¿Por qué? Porque les está hablando una persona que viene de allí, les está hablando un venezolano cuyo país permitió que el proceso constituyente, que el proceso de reelección continuara, aún después de que había sido derrotado. Entonces, que no le pase a ustedes lo mismo que a nosotros. No pierdan su país, no pierdan la democracia. Esta es una oportunidad. Bueno, yo no se me ocurre un cierre mejor, Alejandro. La verdad es que vamos a seguir, vamos a hacer una segunda parte, hablando bien profunda, pero profundamente, de cada paso, de cómo fue, de la historia, de qué manera se apoderaron de Venezuela, se apoderaron de Perú, se avanzaron tanto en Chile, en mi país, ahora Colombia, pero quiero dejar este cierre que hiciste vos para los queridos hermanos chilenos, para que te escuchen. Y de paso, vuelvo a recomendar, fundamental, este libro. Vamos a dejar en la caja todos los datos para que desde cualquier lugar lo puedan adquirir, porque realmente es un libro revelador. Y de vuelta, está contado por alguien que lo vivió y que le puso el cuerpo. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti, un placer, Karina. Muchos saludos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.